Vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver límites trigonométricos. Límites trigonométricos. Y bueno, lo que va a suceder ahora es que en este tipo de límites pues va a haber funciones trigonométricas incluidas. Y obviamente necesitamos ahora un procedimiento que me permita resolver este tipo de límites trigonométricos. ¿Cuál es la base? ¿En qué nos vamos a basar para resolver los límites trigonométricos? Bueno, pues en el siguiente límite. En el siguiente límite. Ahora lo voy a poner aquí. La base para resolver límites trigonométricos es el límite siguiente. Límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x igual a... Bueno, ¿cuánto vale este límite? Bueno, aquí no podemos factorizar o multiplicar por conjugados en este límite en particular. ¿Por qué? Pues porque no hay manera, solo tengo un seno y la x. Entonces, una primera manera de resolver este límite es usar nuestra idea intuitiva del límite, que es tomar valores aproximados al cero y ver cuánto vale este cociente, y entonces intentar adivinar, bueno, o calcular hacia dónde va a converger este límite, si tomamos valores aproximados a cero. Si recuerdan esta idea intuitiva, ¿no?, de la tabulación. Le doy valores cada vez más pequeños a la x, en este caso, y reviso cuánto vale este cociente. Y entonces ya puedo ver hacia dónde va a tender el límite. Entonces vamos a hacerlo. Aquí pongo x y aquí pongo seno de x entre x. Y tomo valores próximos al cero. Por ejemplo, voy a empezar con el punto 1. Voy a tomar el 0.001. Y voy a tomar, digamos, 10 a la menos 6. Es decir, esto es 0.0, 5 ceros y un 1, 10 a la menos 6. Entonces, por favor, con su calculadora, pues pongan seno de punto 1 entre punto 1 y díganme cuánto vale, por favor. ¿Cuánto vale, muchachos? 1.74. 1.74. A mí me dio 0.017. Sí, a mí igual me hace. A ver, recuerden, aquí estoy usando decimales, entonces su calculadora tiene que estar en radianes. Si la ponen en grados, entonces no va a trabajar igual. Aunque es un valor muy pequeñito, va a haber una variación. Entonces, aquí estoy usando decimales, entonces su calculadora tiene que estar en radianes. Entonces verifiquen que esté la R arriba en radianes y ahora sí pongan seno de punto 1 entre punto 1 y díganme cuánto vale. 0.99. Muy bien, eso ya es mucho mejor. 0.99. ¿Qué más? ¿Más cifras? 99. 99. 83. Eso es. ¿No? Vean, ya el punto 1, esto ya dio punto 99, 99, 99, 83. Pongan este, punto 001. A mí me salió 0 y después 9, perdón, 6 nueves, 8, 3, 3, 3. ¿En este también? Ajá. 6 nueves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues lo mismo que arriba, ¿no? Sí. Ok, ¿y en este? No, profe, me equivoqué. El de arriba se lo di mal. Ah, el de arriba. Tiene que ser menos, pero ¿cuánto da?
A mí me dio 0.09983341. Aquí hay un 8. 8, 8, 3, algo así. Este es 0.09, No, 0,9 no. ¿no? Ah, ok. No. Tiene Son que ser cuatro nueves. 0,9. Son 0 punto y 4 nueves y ya los demás está bien. ¿4 nueves aquí? Ajá. Ok. 9. Y luego 8, 8, 3, algo así. 83 y ya. 80. Bueno, este ya no me importa tanto. Lo que me importa es ver, recuerden, la aproximación. Aquí hay 4 nueves. Aquí ya hay 6 nueves. En este les va a aparecer así 9, 9, 9, 9, 9. ¿Cuántos nueves? En ese ya me da 1. Ya les da uno. Aquí ya les dio uno. Ya la calculadora, ve que este número ya es muy próximo al 1. ¿Sí les da a todos uno? Sí, profe. Bien. Sí, y entonces aquí ya podemos ver cuánto vale este límite. Este límite vale 1. Está indeterminado también. El seno de 0 es 0. Y este es 0. 0 entre 0 está indeterminado. Pero esta idea intuitiva de darle valores cada vez más pequeñitos a la x, en realidad sí nos da el valor exacto del límite. No está indeterminado, vale 1. Entonces, aquí es donde también se puede ver esta definición de límite que dimos al principio, en donde se supone que nunca tocamos a este punto, que lo único que podemos hacer es acercarnos a él, lo más que queramos, pero nunca se toca. Intuitivamente hablando y en la definición, nunca debemos de tocarlo. Si lo tocamos, seno de 0 entre 0 está indeterminado, pero si yo me acerco a 0, entonces puedo saber exactamente cuánto vale este límite y este límite vale 1. Está claro para todos, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces, intuitivamente vemos que este límite vale 1. Pero se acostumbra a hacer una demostración geométrica de este límite, porque va a ser la base de todos los demás límites que nosotros veamos de forma trigonométrica. Esta va a ser la base. Entonces, no nos podemos quedar solo con esta idea intuitiva de que este límite vale 1. Tenemos que hacer una especie de demostración de que este límite vale 1. Y aquí voy a enunciar un teorema que también, solo lo voy a enunciar, lo voy a usar, no lo voy a demostrar, solo lo voy a usar y a enunciar, es decir, les voy a decir qué dice el teorema, que también van a usar más adelante en otras materias. Se llama el teorema de compresión. Lo voy a enunciar en el proceso de lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo vemos o cómo mostramos o demostramos que en realidad este límite es igual a 1? Bueno, esto tiene que ver un poco con geometría y trigonometría. Entonces, miren, voy a tomar aquí un círculo unitario. Un círculo unitario es aquel que tiene radio 1. Radio 1, es decir, lo voy a poner por acá. Este radio vale 1, entonces por eso lo llamamos círculo unitario de radio 1. Y voy a hacer unos trazos auxiliares. Voy a hacer este trazo, lo voy a... y este trazo de aquí. Entonces, en este círculo unitario tengo estos dos trazos auxiliares. Voy a auxiliarme de colores para que ustedes lo distingan y también para que así los nombremos y notemos la diferencia. Entonces, tengo estos trazos auxiliares. Entonces, básicamente yo tengo tres figuras. Tengo un triángulo, que voy a dibujar aquí con rojo. Tengo un triángulo así. Tengo un sector o un pedazo de círculo así. ¿Sí lo ven aquí? Este de aquí. Tengo mi triángulo. Tengo un sector
o un pedazo de un círculo, y aparte tengo otro triángulo aquí. ¿Sí lo distinguen o quieren que lo haga más grande? No, ahí se ve. Ok. Entonces, tenemos aquí, en esta figura de este círculo unitario, estas figuras. Bueno, a la figura con rojo le voy a llamar triángulo 1. A la figura con verde le voy a llamar triángulo 2. Y a la que está con negro, que es este de aquí, le voy a llamar sector circular. Entonces, como ustedes pueden ver, el triángulo 1 tiene un área más pequeñita que el sector circular y al mismo tiempo más pequeñita el sector circular que el triángulo 2. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. El triángulo 1, vamos a ponerlo aquí, el área del triángulo 1 es más pequeñita que el área del sector circular y al mismo tiempo es más pequeñita que el área del triángulo 2. ¿Está claro eso, no? ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a llamar a este ángulo, lo voy a llamar X, tal y como lo tenemos aquí. X. Y me voy a preguntar por estas áreas. Recuerden que estoy en un círculo de radio 1, entonces esta distancia de aquí vale 1, y si observan, esto de aquí a aquí también es un radio, entonces también vale 1. ¿Están de acuerdo todos o no? Sí. Ok, voy a hacer este trazo auxiliar, aquí, así, lo voy a llamar H, y para el triángulo 1, que es el que sería rojo, ¿quién es el área del triángulo 1? ¿Quién es el área del triángulo 1? Pues sería base por altura sobre 2, es decir, 1, que es la base, por la altura sobre 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora utilizo una función trigonométrica. Tengo este ángulo, tengo este como cateto opuesto, y tengo la hipotenusa que también vale 1. Entonces utilizo la función seno. Sabemos que el seno de x es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería h sobre 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Entonces, bueno, h sobre 1 pues es h. Entonces, h es el seno de x. Y aquí yo tengo 1 por h sobre 2. Bueno, esto implica que el área del triángulo 1, lo voy a poner aquí abajo, aquí. Esto es simplemente el seno de x. El área del triángulo 1 es el seno de x. Repito, lo hice aquí con una función trigonométrica y seno de x sobre 2, perdón, me falta el 2. Seno de x sobre 2. H es el seno de x, entonces el área del triángulo 1 es seno de x sobre 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Para el triángulo 2, que es el grandotote que está acá, el triángulo 2, para el triángulo 2, pues el triángulo 2 también voy a calcular su área. Es base por altura. Entonces, el área del triángulo 2 sería base, que es 1, a este le voy a llamar así, h mayúscula, 1 por h sobre 2. Base por altura sobre 2. Es el área de un triángulo. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Y en lugar de utilizar ahora la función seno, voy a utilizar la función tangente. ¿Quién sería la tangente de x? La tangente de x para el triángulo en verde, para este grandote, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, h sobre 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí.
Sí, profe. Sí, profe. Entonces, h sobre 1 pues es h, y entonces en lugar de h puedo poner tangente de x en esta fórmula. Entonces yo tengo que aquí que el área del triángulo 2 pues es simplemente tangente de x sobre 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, y por último, el sector circular. El sector circular. Esto por lo general se les olvida, pero no es para nada complicado calcular el área de un sector. Miren, yo tengo un triángulo, perdón, un círculo. Entonces, yo sé que este círculo tiene por área pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo parto a la mitad? Es decir, el ángulo que aquí estoy definiendo es la mitad de la circunferencia. En este ángulo completo de una circunferencia, déjenme lo vuelvo a borrar aquí. El ángulo que define una circunferencia, bueno, un círculo, es de 2pi. Es la vuelta completa, 2pi radianes, 360 grados. Si yo lo parto por la mitad, entonces ahora tengo aquí un ángulo pi. Y el área es la de un semicírculo, es la mitad. Si yo lo partiera así en 4 pedazos, entonces ahora yo tendría aquí un pi cuartos, digo pi medios, 90 grados es pi medios, y esta área me quedaría pi por radio al cuadrado sobre 4. Lo que vemos es una relación, una proporción directa entre el ángulo que yo estoy definiendo en el círculo y el área del círculo. Así que si tenemos una proporción directa, lo único que yo tengo que hacer para calcular el área de un sector, o sea, un pedazo de círculo, es una regla de 3. Y la regla de 3 sería de la siguiente manera. Yo digo que 2pi radianes de ángulo, que es la vuelta completa, equivalen a pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo, así como un cierto ángulo, pues va a definir qué área. Aquí es el área que yo quiero calcular. Esta va a ser el área del sector, donde x es el ángulo que define al sector, al pedazo del círculo. Es una proporción directa, es una regla de 3. Por lo tanto, aquí voy a poner área del sector. El área de un sector no es otra cosa más que multiplicar pi por radio al cuadrado por x y dividirlo entre 2pi. Y simplificando, aquí me queda x por r cuadrada sobre 2. Y esta es la fórmula que utilizamos para calcular el área de un sector. Cuando yo quiero calcular, repito, un pedazo de círculo, lo único que tengo que saber es cuál es el ángulo que yo estoy definiendo. Y sustituyo en esa fórmula y me da el área. Como ejemplo, si x, como hace rato lo dije, si x fuera pi, es decir, la mitad de la circunferencia, si x fuera pi, son los 180 grados. Si yo sustituyo ahí pi, pues me queda pi por r cuadrada sobre 2, que es la mitad de la circunferencia. Si x fuera pi medios, es decir, la cuarta parte, ángulo de 90 grados, sustituyo ahí x igual a pi medios y me quedaría pi por radio al cuadrado sobre 4, que es la cuarta parte de una circunferencia. Entonces, ¿eso está claro? ¿Cómo calcular el área de un sector? Es una regla de 3, simplemente. Y depende del ángulo para poder hallar el área de ese pedazo de circunferencia. Lo llamamos un sector circular. ¿Sí está claro? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Entonces, lo voy a poner aquí. El área de un sector circular es x por r al cuadrado
por r cuadrada sobre 2, donde x es el ángulo del sector. Entonces, teniendo esta fórmula y nuevamente suponiendo, ¿verdad?, en nuestro problema que yo tengo aquí un círculo unitario, es decir, que el radio vale 1, pues entonces es bien fácil calcular el área de este sector, porque el ángulo es precisamente x. Entonces, para el área del sector circular, definido por x, ¿verdad?, lo voy a poner así, perdón, el sector circular, el área del sector circular, pues ¿quién va a ser? X es el ángulo que está tendiendo a este sector circular, R vale 1, entonces queda X sobre 2 nada más. ¿Está bien? ¿Está claro de dónde lo saqué? Esta es la fórmula. La pueden buscar en cualquier libro de geometría, cómo calcular el área de un sector circular, donde X es el ángulo del sector, R es el radio del círculo. En este caso particular, X es mi ángulo, no cambia, pero R vale 1, por eso solo queda X medios. ¿Sí, muchachos? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenemos esta relación de las áreas y ya calculamos las áreas en términos de esta figurita. Entonces tenemos lo siguiente. Observen. El área del triángulo 1, que es esta, es seno de x sobre 2. Es más pequeñito que el área del sector circular, que es x medios. Y a su vez es más pequeñito que el área del triángulo 2, que es esta. Eso lo sabemos por la figura geométrica. Entonces multiplico todo por 2. Entonces me queda lo siguiente. Seno de x menor que tangente de x. Al multiplicar por 2, pues se elimina este y se elimina este. ¿Está bien? ¿Sí está bien, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Y ahora, aquí viene un detalle importante. Aquí voy a suponer que esto en general puede ser tanto positivo como negativo. Es decir, yo me puedo acercar a 0 por valores positivos, 0.1, 0.01, 0.00001, o bien me podría acercar por los negativos, menos 0.1, menos 0.0001, tanto por positivos como negativos. Entonces, voy a suponer que en este problema que yo estoy trabajando el x es positivo. No cambia mucho si x es negativo, recuerden que al multiplicar o dividir por un número negativo, las desigualdades cambian. Entonces, por eso tengo que tener cuidado en eso. Yo aquí voy a suponer que el x, y por lo tanto el seno de x, es positivo, porque voy a dividir entre el seno de x. Entonces, si considero que es positivo, las desigualdades no cambian. Si fuera negativo, pues solamente invertiría estas inecuaciones, estas desigualdades, y lo que voy a aplicar, el resultado final ya no cambiaría. Seguiría siendo lo mismo, pero tengo que aclararlo. Si supongo que x es positivo, entonces al dividir entre el seno de x, que también es positivo, estas desigualdades no cambian. Entonces, suponiendo que, repito, el seno de x es positivo, esto implicaría seno de x entre seno de x daría 1. Aquí quedaría x entre el seno de x. Y aquí quedaría tangente de x entre seno de x. A ver, tangente de x entre seno de x. Bueno, esta tangente es seno de x sobre coseno de x entre seno de x sobre 1, regla del sándwich, y simplificando, esto quedaría 1 sobre coseno de x. Aquí apliqué un poquito de trigonometría, tangente, seno entre coseno, y se elimina el seno, nada más queda 1 entre coseno, y eso es lo que aquí aparecería.
¿Sí está bien, muchachos? Sí. Ok. Entonces, pues ya casi acabamos, ¿verdad? Aquí el que yo busco es este, pero aquí lo tengo al revés, no importa, es básicamente lo mismo. Aquí lo tengo al revés que aquí, pero repito, va a ser exactamente lo mismo. Si este da 1, entonces si yo lo pongo al revés, el cociente sigue dando lo mismo, sigue siendo 1, no va a cambiar nada. Pero aquí es donde viene ya el paso importante. Aquí va, hay dos cosas que tenemos que revisar. Primero, lo que voy a hacer, ya que tengo esta inecuación, es calcular límites. Es decir, le voy a aplicar límite aquí, le voy a aplicar límite aquí, le voy a aplicar límite aquí. Entonces, yo pondría el límite cuando x tiende a 0 de 1. En medio quedaría el límite de x entre seno de x cuando x tiende a 0. Y acá quedaría el límite de 1 entre el coseno de x cuando x tiende a 0. Repito, aplico límite aquí, aquí y aquí. Entonces, esta inecuación yo ya sé que se cumple por toda la construcción que hice. Si aplico límite, límite y límite, sigo teniendo la inecuación, bueno, la desigualdad, pero pasa algo curioso. En el límite podemos tocar los extremos, es decir, esta va a seguir teniendo este símbolo, pero puede ahora pasar que se cumple la igualdad. ¿Por qué? Porque ya es un límite. Entonces recuerden que en el límite yo ya puedo estar tocando el extremo. Esto, en el caso, por ejemplo, x tiende a 0. Entonces, esto me dice que me voy a aproximar a 0. Y aquí yo podría obtener valores como 0.9999999. Cuando calculo el límite, esto vale exactamente 1. Entonces, yo podría tener aquí que esto, para valores cuando x tiende a 0, es menor que 1. O cercano al 1. Pero cuando calculo el límite ya choca precisamente, ya es precisamente el 1. Entonces, por eso es que al aplicar límites, yo cambio el símbolo estricto por el símbolo con igualdad, porque ya pueden ser iguales cuando calculo límites. Ese es el primer detalle importante. Y el segundo es lo que se llama, como les mencionaba, el teorema de compresión. Para eso voy a tener que borrar ya la parte de arriba, ya casi concluimos, porque necesito explicarles qué es lo que hace el teorema de compresión. Con el teorema de compresión aplicado aquí, ya acabamos. Vamos a probar que este límite, que es equivalente a este, vean, es casi el mismo, vale 1. Y ahorita verán por qué. Pero entonces, díganme si tienen alguna pregunta de lo que está en el pizarrón, porque voy a necesitar borrar lo que tengo ahí. ¿Alguna pregunta de lo que está en el pizarrón? Profe, ¿puede volver a explicar cómo sacó el área del, ¿cómo se llama? El ¿Del área del sector? sector. Esta es una fórmula común. Aparece, te digo, en todas las fórmulas en fórmulas geométricas. Cualquier libro de geometría te va a decir cuál es el área de un sector. Pero básicamente surge de la regla de 3. De la regla de 3. ¿Qué regla de 3? Entre el ángulo, o sea, que quede claro, un sector es un pedazo de circunferencia, de círculo más bien. Un sector es un pedazo de círculo. ¿De qué depende el área del sector? Del ángulo que lo esté determinando. Y entonces, ¿cómo es que se calcula el área del sector? Con una regla de 3. La base es que 2pi radianes, la vuelta completa, el ángulo completo que determina el área del círculo, pues equivale al área completa del círculo. Entonces, un cierto ángulo, x es ángulo, es este ángulo, va a determinar qué área. Pues entonces, ¿cómo se hace una regla de 3? Este es el que no conozco, es este por este entre este. Este por este entre este. Entonces quedaría pi por radio al cuadrado por 2pi
sobre x. Digo, pi por radio al cuadrado por x sobre 2pi. Así es como resolvemos una regla de 3. Este por este entre este, porque este es el que desconocemos. Y aquí se elimina el pi y queda pi r cuadrada sobre 2. Digo, x r cuadrada sobre 2, que es esta fórmula. Entonces, un sector es un pedazo de círculo. ¿Qué determina qué pedazo va a ser? El ángulo que determina el sector circular. ¿Y cómo se calcula? Pues haciendo una regla de 3, porque si el ángulo es grande, el área es más grande. Si el ángulo es más pequeño, el área es más pequeña. Es decir, hay una proporción directa entre el área del sector y el ángulo que lo determina. Y por eso lo hacemos con una regla de 3. Esta regla de 3, que así la conocemos cuando la usamos, es lo que llamamos la ley de las proporciones. La ley de la proporción directa. Si algo crece, el otro también crece. Si algo decrece, el otro también decrece. Eso es una proporción directa. Una proporción inversa es cuando algo crece y el otro decrece. Uno crece y otro decrece. Es lo que llamamos una proporción inversa. Esto es una proporción directa. Si el ángulo del sector crece, el área del sector crece. Si el ángulo del sector es más pequeño, pues el área del sector es más pequeño. Es directa. La proporción es directa al ángulo. Entonces, calculando esta regla de 3, esta proporción directa, podemos calcular el área del sector y nos queda aquella fórmula que escribí ahí arriba. ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, profe. Y ahora, ya que conozco que esta es la fórmula de un sector, donde x es el ángulo del sector, pues en mi figurita, x es el ángulo, ese no cambia, sigue siendo x, pero r, que es el radio, vale 1. Entonces en lugar de r pongo 1 y me queda solo x medios. Por eso obtuvimos ese resultado de allá. ¿Ok? Sí, profe, ya entendí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Ya no? Muy bien. Entonces, permítanme borrar todo lo que me sirvió de auxiliar para llegar a esta expresión. Yo ya tengo esta expresión, esta, y vamos a discutir aquí un paréntesis, vamos a hacer, aquí voy a poner un teorema, este teorema se llama de compresión, y dice lo siguiente, supongamos que tenemos 3 funciones, en general van de los reales a los reales, ¿sí? No importa, pero tienen esta condición, tienen la condición de que f de x es más pequeñita que g de x y a su vez es más pequeñita que h de x. Entonces, 3 funciones y tienen esta condición. Entonces, la f es más pequeña que la g y la g es más pequeña que la h. Entonces, si yo las quisiera ver en una gráfica, yo por aquí tendría a la f y por arriba estaría la G, y ya por acá estaría la H, la F por abajo, la G en medio y la H arriba. Eso es lo que nos estará diciendo en general el enunciado del teorema de compresión. Tenemos esta condición. Pero, ahora viene una condición extra importante. Dice, si el límite de f de x cuando x tiende a un cierto punto es igual al límite de h de x, donde x tiende también a ese mismo punto, entonces, le voy a poner aquí L, entonces el límite de g de x cuando x tiende a ese punto también tiene que ser L. ¿Qué es lo que estamos diciendo con este teorema? Bueno, en principio de cuentas yo tengo esta condición, la G en medio de la H y de la F. Pero esta condición de aquí está forzando a que en el punto A
en el punto A, la F y la H tienen el mismo valor. Entonces, en realidad lo que está pasando es que la F, cuando se está, aquí está por abajo de la G, pero cuando se está acercando a va a tomar este valor. Y lo mismo le va a pasar a la H. La H viene por aquí en su movimiento arriba de la G, pero cuando se acerca a la A, toma este valor, porque son iguales los límites en A, y después pues ya se vuelve a despegar. Pero entonces, déjenme ponerlo con colores distintos para que lo distingan. Esta es mi función H, que venía por arriba de la G, pero en el punto A toma este valor. La F venía por abajo de la G, pero en el punto A toma este valor, coincide con el de la H, y ya después sigue su camino abajo de la G porque cumple esta condición. Pero entonces vean lo que provoca que este límite sea igual a este límite, el límite de la F y de la H sean iguales, provoca que apachurren ¿a quién? A la G, en el mismo punto. Por eso la conclusión es que cuando calculo el límite de la G en A, también va a valer lo mismo que lo que vale en H y en F. Como la G está en medio, y en un punto la F y la H chocan, y la G está en medio, entonces la G tiene que tomar el mismo valor que los límites de las orillas. Por eso se le llama el teorema de compresión. Estas dos funciones comprimen a la G que está en medio en un punto y provoca que si estos límites son iguales, entonces la G también tenga el mismo límite. Pasaría esto de aquí. Aunque la H viene por arriba y la F viene por abajo, en un punto se juntan y apachurran a la G de tal modo que el límite de la G también vale lo mismo. Este puntito ya es coincidente para las tres funciones. Pero repito, por eso se llama de compresión. Comprime la H y la F a la G. ¿Está claro lo que dice este teorema? Entonces la G siempre permanece constante, digamos. No, aquí la G no es constante, la G se está moviendo. Pero en este punto coincide con la H y con la F. Ah, ok. ¿Sí? La G no es constante. La G se está moviendo. Pero no nos preocupa en los demás puntos, me preocupa en un punto. En el A. En este caso que vamos a analizar nosotros es en el 0. Entonces, en los demás puntos no me preocupa. En los demás puntos yo sé que la G está en medio. Aquí vean, está en medio. La G está en medio. Pero en el punto A, los extremos coinciden en un punto. En L. En A valen L. Y entonces, la H baja, la F sube y comprimen a la G en este punto y vale lo mismo la G que la H y que la F en ese punto. ¿Sí, muchachos? ¿Sí está claro el teorema? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces, observen lo que tenemos aquí abajo. Porque aquí es donde vamos a usar el teorema de compresión. ¿Cuánto vale este límite, muchachos? Uno. 1, pues esta función es constante, es la función 1. X tiende a 0, X puede tender a cualquier valor, no importa, no va a cambiar esto. Esta función es constante, siempre vale 1, entonces este límite vale 1. Tengo un 1 aquí. Tengo que eso es menor o igual que este límite. Y por otro lado, tengo esta función, la función 1 sobre coseno. ¿Cuánto vale cuando X tiende a 0? Este límite. Hay que sustituir como en cualquier límite. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. 1 entre 1 vale 1. Entonces aquí tengo un 1. Entonces, este límite, tal y como aquí sucede, este límite vale 1 y este límite vale 1. Los extremos valen lo mismo, 1. Entonces, ¿cuánto va a valer el del medio? 1. Por un lado, o si quieren verlo así, por un lado estoy diciendo que este límite es más grande o igual a 1.
Y por este lado estoy diciendo que este límite es más pequeño o igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale este límite? 1. Pues vale 1. ¿Ok? Y es esto, aunque repito, esté al revés, es exactamente lo mismo que esto. Esto es exactamente lo mismo que esto. Este límite o este límite valen 1. Entonces, aquí la conclusión es por el teorema de compresión, porque los extremos tienen el mismo valor, entonces el que esté en medio tiene que tener el mismo valor. Concluimos que el límite de x sobre el seno de x, cuando x tiende a 0, vale 1. Y como consecuencia, si yo los invierto, este límite también vale 1. Entonces ya tenemos probado, ¿verdad? Con este proceso trigonométrico geométrico y con un teorema muy importante que se llama el teorema de compresión, ¿verdad? Tenemos probado o demostrado que este límite trigonométrico, que hace un momento calculamos de forma intuitiva, sí en efecto vale 1. Ya hicimos varias cosas para ver ese límite y ya tenemos la seguridad de que este límite vale 1, en efecto. Ahora, no se espanten. Esta es la única ocasión que voy a utilizar argumentos de este estilo para encontrar un límite. No lo vamos a volver a hacer. Este límite es la base para resolver todos los demás límites trigonométricos. Entonces, valía la pena hacer este tipo de proceso una única ocasión para demostrar que que es la base de todos nuestros demás límites, vale en efecto 1. ¿Sí, muchachos? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos este resultado, ¿puedo volver a borrar todo? Porque necesito espacio en el pizarrón. ¿Puedo borrar, muchachos? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí. Voy a borrar todo. Ya me voy a quedar nada más con este límite. Entonces ponemos aquí. No lo pueden olvidar. Este límite no lo pueden olvidar. Cada que ustedes tengan seno de x entre x, cuando ese x tiende a 0, ese límite vale 1. Ahora, ¿cómo vamos a usar este límite para resolver los demás? Bueno, hay varias herramientas. Hay distintas herramientas que vamos a tener que estudiar para calcular los demás límites. La más sencilla de ellas es lo que llamamos completar el límite. Completar el límite. Es decir, hacer que se vea como se ve este. Para eso voy a cambiar un poquito aquí la notación. Le voy a poner en lugar de x, le voy a poner u. ¿Verdad? Para que ustedes entiendan que si ustedes ponen aquí un u, aquí debe de haber un u y aquí debe de haber un u. Si no tienen esta estructura, entonces algo tendrán que modificar para llegar a esta estructura. Entonces, como primer ejemplo, miren, imaginen que quiero calcular el límite del seno de 2x sobre x cuando x tiende a 0. Y entonces, aunque se parece mucho a lo que está arriba, hay algo que no coincide. Entonces, aquí tengo un 2. Aquí no lo tengo. Entonces, decimos que vamos a completar el límite. Completar el límite es hacer que, repito, que se vea como este. Entonces, hacemos cosas como esta. Aquí pongo un 2, pero si lo pongo aquí, que es abajo, lo tengo que poner aquí arriba, ¿verdad? Y también se lo pongo aquí. Esto no se altera de ningún modo. Decir que x se acerca a 0 es lo mismo que decir que 2 por x se acerca a 0. De todos modos, x es pequeño. Si lo multiplico por 2 sigue siendo pequeño, se sigue acercando a 0. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí está claro? Sí. Sí. Entonces, vean, noten cómo estaba originalmente el límite. Es más, lo voy a poner aquí abajo. Aquí, yo veo que aquí tengo un 2 y aquí no lo tengo. Entonces, le pongo
el 2 aquí, pero ponerlo aquí no es de gratis. Lo pongo acá, arriba y abajo, como con el conjugado. Si lo pongo arriba, lo pongo abajo o viceversa. Lo pongo abajo porque lo necesito para que esto se parezca, o más bien sean iguales. Y lo pongo aquí porque si lo puse aquí, lo tengo que poner acá. Y en lugar de x, pues pongo 2x tiende a 0. Y entonces ya tengo la misma estructura, vean. 2x, 2x, 2x. Entonces, ¿cuánto vale este límite? 1. 1. Y me sobra este 2, ¿sí ven? Este solito vale 1. Este 2 me sobra, entonces este límite vale 2. Completo el límite, lo acomodo de tal modo que yo lo tenga como la base. Esta es la base para resolver el límite. Entonces, usando esta base, acomodo este límite con constantes para que simplemente diga, este ya vale 1 y las constantes nada más muevan el problema. Entonces, esta es una primer manera de resolver este límite. Esto se le llama, lo estoy haciendo ahorita rápido, pero no se preocupen. Veremos más ejemplos de esto, pero necesito que vean las distintas maneras en que podemos resolver un límite. Entonces, esta es la primera manera. Esto es lo que llamamos completar un límite. Completar un límite. Completar un límite. Otra manera en que podemos resolver un límite es con el uso de identidades. Podemos usar identidades para acomodar el límite a que aparezca lo que yo ya conozco, que es este límite. Y entonces ya poderlo resolver. Voy a resolver el mismo límite de esta manera. Aquí tengo seno de 2x sobre x. Bueno, aquí hago el uso de identidades. ¿Cuánto vale la identidad del seno de 2x? Bueno, pues el seno de 2x es 2 veces el seno de x coseno de x. ¿Sí recuerdan esta identidad trigonométrica? Seno de 2x es 2 veces seno de x por coseno de x. ¿Sí la recuerdan? La verdad yo no tanto, profe. Ok, tarea, sacar identidades trigonométricas del libro de taller de matemáticas. En la última parte del libro del taller de matemáticas, que les pasé, ¿sí lo recuerdan? Hasta el final del libro vienen identidades trigonométricas y viene una lista de identidades trigonométricas que son las más comunes. Por favor, sáquenlas, pónganlas en un formulario porque las vamos a usar seguramente en algunos límites de este estilo. Entonces, repasar identidades trigonométricas, tener un formulario a la mano de identidades trigonométricas. ¿Sí, muchachos? Ok, profe. Sí, profe. Entonces, usamos esta identidad, que ya verán que aparece entre las que les digo, porque es una identidad muy común, y en lugar de poner el seno de 2x, ponemos 2 seno de x coseno de x. Una vez que hacemos eso, identificamos, miren, este de aquí, con este de aquí, aquí. ¿Sí ven qué es la estructura de lo que conocemos? Es igualito, ¿no? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Seno de x entre x, cuando x tiende a 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? 1. Cuando yo digo que vale 1 es que hay que eliminarlo. Se va a poner un 1 en su lugar. Entonces, ¿qué quedaría este límite? Quedaría el límite, cuando x tiende a 0, nada más de 2 coseno de x, porque esto desaparece, es 1. Entonces solo queda este 2 y este coseno. Queda 2 coseno de x. Entonces, 2 coseno de x. Y entonces ya sustituimos. X tiende a 0, coseno de 0 es 1. 2 por 1 es 2. El límite vale 2, tal y como nos lo dio acá. El límite vale 2. Pero lo que hicimos acá es, ahora, el uso de una identidad trigonométrica para resolverlo. Y hay una tercera manera de resolver límites de este estilo. Esto a veces es útil para algunos problemas. A esto se le llama el uso de infinitésimos. Y se parece al cambio de variable. Si algunos de ustedes ya llevaron cálculo integral en la prepa,
vieron este método de cambio de variable. Hacen la sustitución de una variable por otra para que la integral les quede directa como una fórmula. Básicamente es hacer aquí lo mismo. Vamos a hacer un cambio de variable para que el límite se vea exactamente como este. Y yo pueda poner ahí un 1 en lugar del seno de u entre u. Se parece. Si no han llevado cambio de variable, no se preocupen. Ahorita vamos a repasar. Solo que aquí en límites no se le llama cambio de variable, se le llama infinitésimos. Porque eso tiende a cero, son valores pequeñitos. A los valores pequeñitos le llamamos infinitésimos. Entonces, cambiamos un infinitésimo, un valor pequeñito, por otro pequeñito. Por eso le llamamos a este método el método de los infinitésimos. Pero repito, para los que conocen cálculo integral, es básicamente un cambio de variable, muy parecido. Entonces, esto, repito, esto es el uso de identidades, esto que acabamos de hacer aquí arriba. Identidades. Y por último, voy a resolver el mismo límite con infinitésimos. Infinitesimos. Ahora, ¿cómo uso los infinitésimos? Bueno, yo veo lo que me está haciendo daño en el límite. Lo que mismo que observé acá, aquí también lo observo. Lo que tiene de diferente este límite con este que me están poniendo es este 2x. Esto es lo que es diferente. Si fuera x solita, pues ya acabé. Pero como tiene 2x, es lo que es diferente. Bueno, a eso lo voy a renombrar como u. Aquí ponemos u igual a 2x. Y entonces despejo de aquí a la x. X igual a u sobre 2. Y no solo eso, sino que tengo que pensar a dónde va a tender ahora u. O sea, decimos, si x tiende a 0, este se va a ir a 0. Entonces 2 por 0 es 0. U también va a valer 0. Entonces voy a cambiar a x tiende a 0 por u tiende a 0. Repito, este es mi cambio. ¿De dónde lo tomo? De lo que veo extraño o de diferente respecto a lo que yo conozco. Aquí tengo un 2x. Este es el que tomo como u. De aquí se despeja la x. Pero también x tiende a 0. Si x tiende a 0, es como poner aquí un 0. Entonces u es 0. Pongo u tiende a 0. Recuerden que puedo cambiar esta flechita por el igual. Es básicamente lo que estamos diciendo. Si x tiende a 0, entonces u tiende a 0. Y ya que logré tener mi cambio de variable, mi despeje de x y el cambio de la tendencia, es decir, a dónde tiende la x, en este caso a dónde tiende la u, simplemente lo cambio. Esto va a ser límite, en lugar de x tiende a 0, pongo u tiende a 0. En lugar de 2x, pongo u. Y en lugar de esta x, pongo u entre 2. Entonces, si ustedes observan, este límite era de x. Pero cuando hago estos cambios, ahora obtengo un límite que solo depende de u. Una nueva variable. Un nuevo infinitésimo. Entonces, lo que ahora voy a hacer es aquí hacer un poquito de álgebra. Regla del sándwich. ¿Qué va a pasar con este 2? ¿Qué va a pasar con este 2? Multiplica lo de arriba. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Entonces aquí quedaría así. Y al momento de hacer esta operación, aquí ya apareció, miren. Igualito que acá. U tiende a 0, seno de u entre u. U tiende a 0, seno de u entre u. ¿Cuánto vale este? 1. Entonces, ¿cuál es el resultado de este límite? 2. Por este 2 de aquí. Este 2 que multiplicó a la parte de arriba queda fuera. Solamente seno de u entre u vale 1. 2 por 1 es 2. Y nuevamente nos queda lo mismo que en los anteriores. Entonces, estos son los procesos, los 3 procesos diferentes que podemos usar. No solamente, a veces hay problemas que resultan ser más complicados, donde a veces tenemos que utilizar identidades e infinitésimos para poder llegar al resultado. En otros van a ser muy fáciles, solamente tengo que completar el límite poniendo numeritos para que podamos usar. Y en otros,
estamos forzados, pueden aparecer, digamos, tangentes y secantes, no hay senos. Entonces, pues ahí nos vemos obligados a utilizar las identidades para llevarlo a senos y que yo pueda utilizar este límite. Esta es la base. Siempre va a aparecer seno de u entre u en algún lado. Y cuando aparezca, inmediatamente lo cambiamos por un 1 y vemos qué es lo que queda simplificado. Cuando en los límites algebraicos nosotros eliminábamos, recuerden así, el x menos 1 entre x menos 1 y los eliminábamos arriba y abajo, estábamos eliminando el 0 entre 0. En estos límites, cuando yo uso seno de u entre u 1, es decir, cuando convierto esto en 1, cuando convierto esto en 1, es cuando estoy eliminando el 0 entre 0, es cuando estoy eliminando la indeterminación. Por eso, después de que sustituyo el 1, es que yo vuelvo a evaluar mi límite y ya obtengo el resultado. Observen aquí, esto se hizo 1 y ya está evaluado, esto vale 1, 2 por 1 es 2, aquí igual, esto está evaluado. Entonces, el uso de este límite, cuando se sustituye por 1, es justo eliminar la indeterminación. Justo después de este proceso es que hay que volver a evaluar el límite para que ya nos dé el resultado. Y repito, estos son los 3 distintos procesos que podemos usar en estos límites para resolver límites trigonométricos. Me excedí ya un poquito, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que está en el pizarrón? Ya veremos más ejemplos y haremos más cosas, pero solo quería enseñarles los 3 procesos distintos que podemos usar para este tipo de límites. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todavía no. ¿No? Muy bien. Bueno, esta clase, digamos, voy a detener ya la grabación.